Buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra lección inaugural de inicio de año académico 2024-2025. Un saludo a las autoridades e invitados que nos acompañan. Saludamos y felicitamos al excelentísimo Monseñor Dr. Lisandro Terán, arzobispo metropolitano, en su 7º aniversario episcopal. Presbítero Dr. Ramón Paredes, rector del seminario. Presbítero licenciado Emerson Mora, vicerrector. Presbítero Dr. George González, director de estudios. Presbítero Gabriel Fernández, ecónomo. Doctor Don Rodrigo Martínez Andrade, ponente. Formadores religiosos, profesores e invitados en general. Como Casa de Estudios Superiores, el Seminario San Buenaventura de Mérida se llena de alegría y agradece a su vez la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Hoy formalmente se da comienzo con este periodo académico y por consiguiente la razón por la que nos congregamos, las lecciones inaugurales. La lección inauguralis es parte constitutiva, directa o indirectamente, de la dimensión intelectual. El Directorio General del Seminario afirma en este sentido que, cito, la formación académica no es un elemento extrínseco, sino que ayuda y acrecienta las demás áreas de la formación. Con ello, el futuro sacerdote se adhiere a la palabra de Dios, crece en su vida espiritual y se dispone a realizar su ministerio pastoral. Fin de la cita. La lección que se presentará hoy está a cargo del doctor Don Rodrigo Martínez Andrade y es titulada Hermenéutica, Simbología y Osar Interpretativo. Llamamos al presbítero doctor Ramón Paredes, rector de esta casa, para que dé las palabras de bienvenida. Buenos días para todos. Saludo de bienvenida y he querido titular esta intervención que tiene que ver con los comienzos. Todo comienzo es una invitación a reconocernos. Me dirijo a ustedes para darles la bienvenida a este nuevo curso 2024-2025, teniendo en cuenta aquello de que nunca se acaba de comenzar el camino, pues cada día, cada año, cada momento vital tiene nuevos afanes donde volver a responder a la gracia y a la voluntad del Señor. Durante estos días una pregunta ha recorrido los pasillos de este seminario. ¿Has visto al nuevo rector? ¿Sabes cómo es? Una preocupación normal, pero que no ha de condicionar. El comienzo del curso académico y pastoral es un buen momento para ponernos ante el Señor y repensar nuestra misión como cristianos dentro de la misma comunidad cristiana y en medio de nuestro mundo. Todo inicio es siempre una posibilidad para definirnos, para decidir quién somos y quién queremos ser, o para contradecirnos a nosotros mismos, si lo antiguo no nos gustó o no estuvo bien. Así pues, este presente, el hoy, el aquí, nos invita a poner en juego nuestras posibilidades, nuestras cualidades, nuestras fuerzas, nuestra confianza y nuestros proyectos. Nos volvemos a ver unos, nos empezamos a conocer otros, y cada uno a lo suyo. Ustedes, queridos alumnos, a estudiar y divertirse, y yo a avivarles en ello.
a llamarles a ser quienes son, a encontrar su hondura y a no olvidar que tienen que decidir quiénes quieren ser, en quién quieren convertirse. Habitualmente tendemos a escondernos entre las circunstancias, sin querer aceptar que estas son solo condicionantes que piden de nosotros decisiones que nos obligan a decidir cómo queremos estar. Existe una inercia a vivir sin decidir, sin afrontar que hemos de construirnos con decisiones positivas y resistiendo igualmente a los dinamismos perversos que por lo general nos acechan desde nuestro interior y desde el exterior. Pero no es extraño que en el mismo comienzo aparezcan fuerzas que quieran neutralizarnos, fuerzas que nos marcan el camino antes de que nos demos cuenta, que nos roban los proyectos, fijándonos al presente antes de que podamos siquiera definirlos. Situaciones políticas, sociales y económicas que nos envuelven invitándonos a participar de la rutina de las masas, a abandonar nuestros verdaderos valores y cambiarlos por lo que políticamente correcto aparece en nuestro ambiente. Aún así, estamos comenzando. Y el comienzo nos repite, abro comillas, márcate tu propio camino, sé tú mismo, saca lo mejor de tu interior. No te conformes con decir que tú eres lo mismo que la movida de los intereses que te rodean o la pereza que te persigue. ¿Cierto? Todo esto produce una especie de movimiento interior. Esa es la clave. Una alegría que nos impulsa a vencer los miedos a lo nuevo, a lo extraño, a lo difícil y que nos hace saciar lo mejor de lo que llevamos dentro. Pero esto se acaba pronto. En muy poco tiempo, como saben los más antiguos del seminario, la rutina hace que la vida se haga monótona y poco excitante, y aparecen los demonios de la pereza, la queja y el ensimismamiento. Por eso hay que aprovechar el momento y descubrir qué nos está diciendo. Yo creo que estas sensaciones son señales que nos indican que hay mucho que vivir todavía, muchachos. Mucho que conocer, mucho que acoger, mucho que descubrir y que nos empujan a aceptar el reto y entregarnos de verdad al descubrimiento de este tesoro escondido. Las mejores sensaciones de este momento de sus vidas son un regalo con el que se hace intuir el mundo que les espera y que requerirá de su compromiso. Sin este no alcanzarán la sabiduría y la formación que les espera al final de su travesía por el seminario. Nunca somos solo lo que somos. Nuestra vida se define por lo que proyectamos, por el compromiso con nosotros mismos y con los demás, por las posibilidades que hacemos nacer en nosotros y en lo que traemos entre manos a fuerza de trabajar por las amistades recibidas y también otorgadas. Nuestra vida es tan grande como los descubrimientos que podemos hacer en el estudio, en el trabajo, en la parroquia, en las relaciones, en la realidad misma de la vida. Y tan pequeña como la rutina en la que nos atrapa nuestra pereza, que siempre es favorecida por esta sociedad de consumo y diversión, de banalidad y manipulación, para la que a veces funcionamos o nos ve como fundamentalmente tontos, inútiles. Pero nosotros somos mucho más que eso. Tú eres mucho más. Y el comienzo del curso te invita a descubrirlo y a mostrarlo. Por eso es importante que estés dispuesto a decidir. Tu juventud es una invitación a crear tu propia vida. Una invitación a atrapar todo lo que se te ofrece y a distinguir en ello lo que puede darte vida y lo que te la puede quitar.
aunque tenga la atrayente voz de las sirenas. Tu comienzo en el seminario o tu vuelta a comenzar el curso en el que te preguntas quién eres, quién quieres ser, y con voz callada será Dios mismo desde tu interior quien te empujará a reconocer y vivir la grandeza con la que te pensó desde siempre y que quiere para ti. Quizá merezca en estos días que te detengas en silencio y agradezcas a la vida, a Dios, por estos primeros momentos de alegría, encuentros, esperanzas, y que te pidas a ti mismo y a Dios no abandonar la aventura que ahora empiezas o en la que ya estás metido de lleno. Pequeña reflexión. Si nosotros lo elegimos, nosotros lo podemos dejar sin más. Pero si Él nos ha elegido, si nos ha dado la fe para conocerlo, entonces no podemos apartarnos de su mirada, de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su voluntad, porque Él siempre estará ahí, esperando que aceptemos aquello para lo que nos creó, ser sus hijos amados y vivir su mismo amor. Bienvenidos todos, y les recuerdo a todos ustedes, seminaristas, cuerpo docente, administrativo y obrero, mi ofrecimiento de compañía y diálogo. Dios por delante. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Agradecemos al Padre Rector por sus palabras de inicio. Seguidamente nos ponemos de pie para entonar las gloriosas notas del himno nacional por la Cantoría de Mérida. Lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad.
Invitamos en este momento al excelentísimo Monseñor Doctor Alessandro para que dirija las palabras de apertura de este acto inaugural. Y les saludamos también con un fuerte aplauso. Un saludo muy cordial a todas las autoridades de este seminario y de manera muy particular a quien hoy, a don Rodrigo Martínez, nos va a deleitar con la lección inauguralis. Siempre es motivo de alegría dar inicio a un año académico porque eso supone una renovación del compromiso de formarse para ser pastores, el compromiso de renovar esas ganas, ese deseo de imitar a Cristo, sumo eterno sacerdote del Padre y sobre todo de Cristo buen pastor. Momento también para renovar ese entusiasmo por estar siempre al día en lo que se refiere al mundo académico, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. Y significa también motivo de alegría en mi persona como arzobispo y último responsable de este seminario, el ver que por un año más seguimos siendo una casa de formación que brinda un espacio para el crecimiento espiritual, que yo llamaría para la cristificación por parte de los seminaristas, pero también para repotenciar el seminario como una casa de estudios. Yo le he pedido personalmente al Padre Rector que se ajuste, que se ahonde más en la formación académica, no porque haya estado mal, sino porque cada día tenemos que seguir preparándonos para un mundo que nos exige, para un mundo que día a día abre nuevos desafíos y nuevas perspectivas. Y como futuros pastores, como hombres de iglesia, no podemos quedarnos rezagados, no podemos quedarnos al margen de una sociedad que cada día busca desplazar, que cada día busca anular o nubilar la presencia del Evangelio, la presencia de los valores del reino en la sociedad en la que nos encontramos. Doy la bienvenida a todos, ya en la homilía más adelante agradeceré todo el esfuerzo que se hace por parte del personal obrero, docente, administrativo, académico del seminario para que esta casa funcione, pero quiero de antemano agradecerles el compromiso que mantienen con nuestra institución, darle la bienvenida y que este nuevo año académico sea un año de gracia y de bendición para todos nosotros. Bienvenidos. Gracias, Monseñor. Ahora ha llegado el momento de llamar al doctor don Rodrigo Martínez Andrade, quien presentará su ponencia titulada Hermenéutica, Simbología y Osar Interpretativo. El doctor don Rodrigo Martínez Andrade tiene una formación transdisciplinaria que lo lleva a explorar el turismo, la gerencia, la creatividad y el liderazgo, el orientalismo, un doctorado en educación y un doctorado en filosofía. De 1994 al 2004 estudia y adquiere experiencias en Finlandia, Suecia, Estados Unidos y España. En el 2010 se hace profesor de filosofía de la Ilustre Universidad de los Andes y comienza a coordinar la Cátedra Libre de Estudios Orientales del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación hasta el día de hoy. 2001, especialista en gestión administrativa, Universidad Fermín Toro, Lara, Venezuela. 2004, MBA en Dirección y Organización de Empresas. 2004, MBA, Oficio, Turismo y Tiempo Libre. 2010, Doctorado en Educación. 2018, Doctorado en Filosofía. Entre sus escritos se presenta coautor del libro 2012, coautor en varios
varias antologías de la Asociación de Escritores de Mérida, autor de los poemarios, desde 2010 asociado a la Sociedad Venezolana de Filosofía, 2008, 2010, 2012, 2014, investigador PPI nivel 1 y PEI investigador. Desde el 2008, miembro del Consejo Editorial de Ediciones Actual, Revistas Científicas y Divulgación. Dirección de Cultura, ULA. 2008, investigador del Nodo Venezolano de Pensamiento Complejo Conexus. Congreso en Colombia, Costa Rica, Cuba, Brasil. Desde 2005, investigador y conferencista del Centro de Investigaciones Estética, Facultad de Humanidades y Educación, ULA. Desde 2004, autor y coautor de trabajos indexados, ensayos filosóficos y otros. Actualmente con más de 25 publicaciones en filosofía, estética, ciencias sociales, complejidad, educación, poesía, entre otras. Damos la bienvenida al doctor don Rodrigo Martínez Andrade. Buenos días. Buenos días. El título de esta lectio inauguralis es Hermenéutica, Simbología y Osar Interpretativo. Comienzo con 4 epígrafes. El primero de Nietzsche, que dice: un mismo texto permite incontables interpretaciones. No hay una interpretación correcta. Otro de Sócrates que dice: el mito nos salvaría si fuéramos persuadidos por él. El siguiente es de Platón, que dice: el mito, como se afirma en las leyes, puede ser necesario para encantar a alguien, para que esté de acuerdo cuando la filosofía no lo logra. Y el último es de Nietzsche, que dice: interpretación, no explicación. No hay ningún estado de hecho. Todo es fluido, inaprensible, huidizo. Lo más duradero todavía son nuestras opiniones. Al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y al 6º día del Génesis nos creó a su imagen y semejanza. Para crear con el Verbo, nos preguntamos, para interpretar la creación, para traducir, encontrar sentido, valorar lo creado. Desde entonces hemos osado leer el mundo. Osamos al otorgarle simbólicamente alegorías y representaciones, comprensiones y significados. Desde entonces hemos hecho hermenéutica. Esa búsqueda e invención de sentidos que posee cada hombre en tanto que animal simbolizante, como planteó Ernst Cassirer, es, cito, una creación autónoma del espíritu mismo. Solo a través de ella descubrimos y nos hacemos de aquello que llamamos la realidad. En esta lectio inauguralis que tengo el honor de impartir el día de hoy, nos planteamos un desafío simbólico: desocultar los orígenes mitológicos de la hermenéutica. La osadía está en contactar a Hermes, Mercurio, dios mensajero del panteón olímpico griego y romano, elocuente traductor y protector de los caminos. Sugerimos conversar con él a través de Homero, Hesíodo, Luciano de Samosata y la cultura politeísta griega, para caracterizarle y hacer un vínculo
junto a filósofos, filólogos y psicólogos, con el linaje y ascendencia mítica de la hermenéutica. Nos proponemos un diálogo mitológico-filosófico, creativo y abierto, es decir, un filosofar con lo simbólico contextualizado entre Hermes y la hermenéutica, con el fin de hilar los horizontes de comprensión en esta clase magistral en la que intentaremos, como ya todos vislumbran, aproximarnos a la simbología y osar interpretativo de la hermenéutica y rastrear exegéticamente sus fuentes a través del mito de Hermes. Así como Platón escribió numerosas analogías como la de la caverna en la República y distintos mitos en diálogo con Sócrates para filosofar, tales como el de Andrógino en el banquete, el del alma alada en el Fedro, entre otros. Así como el joven Hegel en su etapa suiza y en diálogo con Schelling y Hölderlin creó un mito muy famoso en torno a Cronos y Politeia para reflexionar sobre la conciencia histórica y los procesos históricos, entre otros. Y así como por su parte Nietzsche en el nacimiento de la tragedia y en diálogo con Schopenhauer y Wagner, Arquíloco de Paros y otros, aprovechó los mitos de Dioniso y Apolos para hablar de las pulsiones artísticas en su interpretación estética del mundo. Nosotros navegaremos en el mar de la simbología. Señala que Hermes es el gran mito del siglo XX, asociado a lo que se llama hermenéutica. Cito: el nombre de Hermeneus, el intérprete, viene de Hermes. Nosotros viviríamos la época de la hermenéutica y también la época de la comunicación, con todas sus trampas, porque es el Dios de la palabra, de la comunicación, del engaño, etc. En este mundo que dominan los medios de comunicación de masas y las trampas de la comunicación. Fin de cita. Heidegger, en De Camino al Habla, tiene un texto que es un diálogo tipo entrevista con un estudiante japonés que había asistido a sus lecciones, como otros tantos colegas del país asiático. Allí, el nipón le argumenta y pregunta algo así como: usted ha empleado muchísimo el término hermenéutica, el cual para nosotros los orientales ha sido y es difícil de entender. Y Heidegger le responde lo siguiente, cito: la expresión hermenéutico deriva del verbo griego hermeneo. Esto se refiere al sustantivo hermeneo, que puede aproximarse al nombre del dios Hermes, en juego del pensamiento que obliga más que el rigor de la ciencia. Hermes es el mensajero divino, trae mensajes del destino. Hermeneuin es aquel hacer presente que lleva el conocimiento en la medida en que es capaz de prestar oído a un mensaje. Un hacer presente semejante deviene exposición de lo que ya ha sido dicho por los poetas, quienes, según la frase de Sócrates en el diálogo Ión de Platón, mensajeros son de los dioses. Fin de cita. De tal modo que, entendiendo que la hermenéutica es un vocablo compuesto de dos palabras, herme, apelativo a Hermes, Mercurio, y náutica, derivado de náutica, viaje, navegación, emprendamos el viaje exegético para encontrar el mensaje que Hermes nos obsequia. Iniciemos el camino para robarle a la hermenéutica su mítica esencia. Osemos juntos, a continuación, el despliegue de al menos 10 características arquetipales de Hermes, nuestro personaje olímpico, cuyo perfil universal nos guiará a la comprensión para dilucidar el qué, el cómo y el para qué de la hermenéutica. Primero, Hermes es el dios de la palabra, el lenguaje y el discurso, interpretador entre los dioses y entre los hombres. La hermenéutica,
está centrada en el lenguaje que interpreta de igual modo las escrituras, el arte, la palabra de Dios, las leyes, y claro está, a los hombres, su ciencia, filosofía y cultura. San Agustín de Hipona nos incita siempre a ejercitar la mirada hermenéutica, de ver el mundo como un libro. Nos recuerda que Dios no es texto, pero su creación sí lo es. Cito: Dios escribió 2 libros, el de las Sagradas Escrituras, la Biblia, y el de las criaturas o del mundo. Fin de cita. Y están aquí ante nuestros ojos y corazones para ser interpretados. Segundo, Hermes comprendía lo divino en lo humano. Era el mensajero alado de los dioses, embajador de los olímpicos y mediador entre ellos y de estos con los hombres. La hermenéutica es mensajera y su alada palabra, su mensaje aéreo, sonoro y ontológico. La palabra es embajadora de uno mismo al ser pronunciada o escrita, o ser usada como forma de expresión artística, en el interpretar de esto y aquello. Es mediadora en su esencia comunicativa. La hermenéutica permite siempre un comprender, un mediar, un interpretarse y un interpretar. Al decir de Foucault, cito, se trata de aprovechar al sujeto de una verdad que no conocía y que no residía en él. Se trata de hacer de esta verdad aprendida, memorizada, progresivamente puesta en aplicación, un cuasi sujeto que reina soberanamente en nosotros. Fin de cita. En este sentido, la hermenéutica busca la verdad o no verdad, expresada en el interpretar de cada quien. Tercero, Hermes, el dios de la inteligencia, es quien le atribuye a otros. Es también el Dios que guía a los viajeros y caminantes, que ayuda en las decisiones y las encrucijadas, demarca linderos y protege fronteras. Como Crióforo, el Dios de los pastores. La hermenéutica, por su parte, es inteligencia aplicada, interpretar para comprender y comprensión que interpreta. Es interpretar que se desplaza, que viaja entre interpretaciones, de comprensiones a comprensiones. A través de la hermenéutica se escoge, decide, seleccionan senderos propios e impropios y se pastorean los rebaños productos de la imaginación, reflexión y exégesis. Cuarto, Hermes es astuto, elocuente, embaucador y ha sido representado como dios jovial, símbolo de la inocencia, y como dios barbudo, símbolo de sabiduría y experiencia. Por su parte, la hermenéutica es elocuente, astuta, en tanto que es empleada por la filosofía, la teología y las ciencias sociales y humanas, representada en sí misma desde la interpretación. Podría ser tan inocente como sabia y experimentada. Podría manipular, confundir y embaucar, dependiendo de quién la aplique y quién la perciba. La hermenéutica no es buena ni mala, es lo que es siendo, y puede ser empleada con fines complejizantes o reduccionistas, con fines ortodoxos o fundamentalistas, pero la esencia hermenéutica es tolerante en sí y acepta uno y múltiples caminos a la vez. Todos interpretamos desde nuestras formas constructivistas de ver el mundo, cada uno desde su ángulo, desde sus fundamentos que le fundamentan o no. En ese sentido, la hermenéutica puede ser astuta y persuasiva como Hermes en su discursiar divino y mundano. Es así que esa doble vía, como cada interpretación, tiene un sentido para cada quien. Sentido metafísico o fenomenológico, sentido positivista o religioso, sentido que se siente, que se acepta o no en la comprensión individual de cada hermeneuta. El amplio espectro de posibilidades por conocer está impregnado de preguntas
extrañezas, dudas y verdades, dependiendo de lo que cada persona quiera y pueda entender desde su concepción jovial o adulta, filosófica, teológica, científica o popular, entre otras. Quinto, Hermes inventa distintos instrumentos musicales como la lira, la siringa o flauta de 9 tubos. La hermenéutica, en tanto arte del lenguaje, es esencialmente inventiva, creación pura del ser que interpreta. De igual forma, se puede aplicar como un interpretar esencial de cualquier arte, a decir, la música, el teatro, el canto, la poesía, entre otros. Ya reconocido por Aristóteles en el Organón, en su Peria Hermeneias, sobre la hermenéutica, donde reflexiona acerca del oír, como el sentido donde subyace la verdadera primacía de los fenómenos hermenéuticos. Gadamer, en Verdad y Método, comenta que la no posibilidad de haber algo, nada que no sea accesible al oído, que venga del lenguaje. El filósofo sugiere que, cito, en el sentido de la experiencia hermenéutica reside más bien en que, frente a todas las formas de experiencia del mundo, el lenguaje pone al descubierto una dimensión completamente nueva, una dimensión de profundidad desde la que la tradición alcanza a los que viven en el presente. Tal es la verdadera esencia del oír, que incluso antes de la escritura, el oyente está capacitado para escuchar la leyenda, el mito y la verdad de los mayores. Fin de cita. El pensamiento hermenéutico de Hermes nos sugiere la música, el lenguaje, el sonido que discurre y llega. Tanto el Dios como la hermenéutica se esfuerzan por excitar nuestros oídos para recibir la verdad, el mensaje, la palabra y las melodías, entonaciones de los instrumentos musicales que, interpretados por intérpretes, llegan a nuestro ser desde un oído universal y pasivo, agudo o desentrenado. Sexto, Hermes es seductor y ambiguamente ambiguo. Se unió con Afrodita, de la que nacieron Hermafrodito, y algunas fuentes dicen que Eros. La hermenéutica es hermafrodita, masculina y femenina en su interpretar desidentificado, pensamiento y habla del sujeto hermenéutico, capaz de cautivar los oídos, emocionar los corazones, exaltar las mentes, es decir, de expresar amor, sensualidad y deseo erótico. Toda hermenéutica es unificadora, pues las palabras sueltas no son sonidos sin concordancia. Unidas forman frases y contextos interpretados e interpretables. Toda palabra, al nombrar algo, lo interpreta, lo designa y califica, y a veces hasta le proporciona género. Toda interpretación es en uno o varios sentidos y da nacimiento a nuevas o viejas, pero variadas interpretaciones. La palabra, el lenguaje y la esencia de las interpretaciones son andróginas. Sirven para hombres y mujeres como escuchas, en una especie gadameriana de fusión de horizontes, como parte del proceso del comprender. Es decir, cito, estos presuntos horizontes para sí mismos, diría Gadamer, donde los horizontes históricos de lo viejo y lo nuevo, de lo divino y lo profano, de lo masculino y lo femenino, de lo tradicional y lo contemporáneo, están destacados y fusionados al mismo tiempo en uno mismo, en el comprender interpretado de la vida. En Hermes, la hermenéutica es de doble sentido, óntica y ontológica, inmanente y trascendente. Es alternativa y posibilidad. Es un intento de aflorar ambigüedades o diferencias comprendidas, claro está, en nosotros mismos, en nuestra cultura, nuestro lenguaje. Interpretación seductora que atrapa, cambia y procrea nuevas interpretaciones, y así sucesivamente.
Séptimo, Hermes, dios de la suerte inesperada, del azar y el juego, al mismo tiempo que daba riquezas, era el dios protector de comerciantes y mercaderes. La hermenéutica, como el mercado, se centra en el intercambio de interpretaciones y aporta riqueza a la comprensión del mundo, al conocimiento propio y universal, riqueza para el lenguaje expresado. La hermenéutica, como juego, define toda la experiencia humana, el intercambio interpretativo, la suerte de comprensiones no sostenida en la noción de sujeto, como sugiere Gadamer al decir en Verdad y Método que, cito, el juego representado es el que habla al espectador en virtud de su representación, de manera que el espectador forma parte de él, pese a toda distancia de su estar enfrente. Fin de cita. Los jugadores y los espectadores son intérpretes y participan en el continuo intercambio de interpretaciones, a manera de un mercado donde las comprensiones tienen valor como posibilidad de enriquecer a tal o cual intérprete. En la ausencia de absolutos vemos el azar hermenéutico, azar intercambiado. Nunca sabemos qué interpretará cada quien, qué nos traerán de intercambio interpretativo. La hermenéutica, de igual modo, puede comerciarse en libros y música, academias, eventos artísticos, científicos u otros. En sí, un comercio de intérpretes e interpretados. Octavo, Hermes, dios de toda clase de apropiaciones legítimas o ilegítimas, protegía a los ladrones. Estos, al ser liberados, dicen, pagaban una cierta cantidad de dinero llamado dinero para Hermes. No olvidemos que él era el ladrón maestro, que comenzó sus fechorías antes de haber cumplido un día de edad. Un día, al quitar sus vacas a Apolo. También robó el tridente a Poseidón, el cinturón a Afrodita e incluso tuvo la audacia de robarle el cetro a Zeus. La hermenéutica, de igual forma, se alimenta de lo ajeno, tomando el pensamiento impropio. El hermeneuta igual se apodera del arte, los conocimientos, las cosas y las palabras de los otros. Interpreta y reinterpreta al interpretar lo interpretado. Podríamos pensar que la hermenéutica roba las palabras y las imágenes, opta siempre por algún lenguaje para hilar sus interpretaciones. Gadamer, en Verdad y Método, plantea que, cito, mundo es mundo en cuanto que accede al lenguaje, solo representando mundo, cada vez de manera distinta existe el lenguaje. Fin de cita. Hermes y la hermenéutica son capaces de corromper el mundo desde ese lenguaje representado, capaces de promover perversiones intelectuales, corruptas, capaces de estafar el entendimiento y las representaciones de cualquiera. Por otra parte, podríamos detectar en el hábito de robar del dios Hermes respecto a la hermenéutica algunos rasgos nihilistas de la reflexión. Dicha es sencillamente un acto interpretativo, nihilista, que no busca verdades unívocas, sino más bien transformaciones, arte y juego en sentido gadameriano. La hermenéutica persuade, incita, puede confundir y extraviar en el juego interpretativo a sí mismo como a los otros. Noveno, Hermes era el padre de la astronomía y de las matemáticas. Inventó las medidas y los pesos, dio las primeras leyes. La hermenéutica es posibilidad de creación en todas las áreas del saber, usualmente aplicada en ámbitos filosóficos, jurídicos, teológicos y científicos, entre otros, pues nada se escapa de la intuición, comprensión y la posibilidad imaginativa y creadora por cada quien interpretada. La hermenéutica deviene en posibilidad, en multiplicidad
unicidad, se recrea en cada uno y se desprende fértil y variada. Distintos modos de interpretación han surgido. Aguilar, en el sonido de la música, muestra algunos utilizados en diversas áreas como la literatura o el psicoanálisis. La autora sugiere, por ejemplo, a Ricoeur, quien distingue entre la hermenéutica de la sospecha y la de la recolección de sentido, y coloca a Freud como modelo de la hermenéutica de la sospecha. El otro esquema que podría sernos útil es el de Umberto Eco, quien señala la aparición de la hermenéutica en la civilización griega bajo dos modalidades extremas: la deriva infinita y la del sentido literal. La primera sugiere, fascinada por el infinito, y elabora, junto con el concepto de identidad y no contradicción, la idea de la metamorfosis continua simbolizada por Hermes. Fin de cita. De esta forma, podemos sugerir una hermenéutica creadora que desde la suma de interpretaciones da origen a variadas ciencias, ramas y objetos. Una hermenéutica que se sabe progenitora por su fertilidad imaginativa, racional, lógica y dispersa, como el mismo dios Hermes. Décimo, Hermes está entre los dos mundos, al ser el que conduce además las almas de los muertos al río Aqueronte que lleva el Hades, como Hermes Sicomondo. La hermenéutica conduce las palabras, las emociones, el pensamiento religioso, místico o esotérico, como interpretación espiritual o filosófica, científica o lo que sea. Hermes y la hermenéutica son diurnos, clarificantes, reveladores, como nocturnos, oscuros y hasta sombríos, al estilo aletheia heideggeriana, verdad que oculta y desoculta las interpretaciones que abren paso por los mundos de las personas. Gadamer, en Verdad y Método 2, amplía la concepción de la hermenéutica al decir que ésta, cito, hace énfasis en la universalidad de la comprensión interpretativa, no como método alternativo, sino como rasgo ontológico del ser humano, o mejor, como modalidad fundamental de la existencia, cuya caracterización desemboca en el concepto nichano de la interpretación. Así, la hermenéutica es esto y aquello, abre y cierra, traslada y conduce esa interpretación en movimiento. Para Bátimo, en Más allá de la interpretación, cito, considerar la hermenéutica como una filosofía que corresponde al devenir del nihilismo y por lo tanto de la modernidad. Quiere decir, ante todo, distanciarse respecto de la posición que los pensadores hermenéuticos han tenido hasta ahora en las confrontaciones con las ciencias positivas. Fin de cita. O como explica Nietzsche al plantear las causas de la resistencia a ceder, que en lugar de verdades absolutas y de hechos inconmovibles solo hay interpretaciones. Cito, lo que acaece, lo que cada vez es del caso, es un grupo de fenómenos escogidos y reunidos por un intérprete. Fin de cita. Pues en vez de ideas eternas, como decía Platón, San Pablo y Santo Tomás y sus tradiciones, a partir de Nietzsche hablamos de interpretaciones que se pueden y se suceden en el tiempo, según intereses y perspectivas. La hermenéutica es movilidad, temporalidad de lo humano. Se vive en el mundo, en la vida, en lo cotidiano. Muestran lo eterno y lo perecedero. Muestran los intérpretes celestiales y mundanos. Para finalizar este juego hermenéutico en torno a Hermes, en analogía a la hermenéutica, exploremos un nuevo osar interpretativo. Algunos símbolos que le son recurrentes y la identifican como Dios de la interpretación. Veamos. A. La varita mágica, que también se llama caduceo, como un símbolo característico de su presencia que le fue regalado por Apolo a cambio de la lira. Hermes vio
luchar a dos serpientes y las separó pacíficamente con el caduceo. Las serpientes se enroscaron, dejando de luchar, se separaron y se subieron a la varita como símbolo de armonía de los contrarios, de la paz, de la negociación y el complemento. La hermenéutica es tan conciliatoria como aguerrida. Depende siempre de las intenciones del que interpreta. De igual modo que en cualquier conflicto se buscan mediadores que sirven para canalizar las encontradas o las nuevas interpretaciones. B. La talaria, las sandalias aladas o alas en los tobillos, que lo hacen ligero y rápido y que como el viento lo llevan de un lugar a otro al mismo tiempo que lo hacen vulnerable. Toda hermenéutica es profunda y ligera. Depende del grado de comprensión y disposición sensorial, usualmente mirada o escuchada, de quien la reciba. Toda interpretación es vulnerable a ser superada, cambiada, destruida, mal interpretada, escindida, ignorada por otros intérpretes o espectadores. El pétaso, sombrero alado, el sombrero de ala amplia del peregrino o alas en las sienes. Que simbolizan una amplitud de pensamiento libre por lo alado, a la vez que protegido, el sombrero que no deja pasar o salir nada si no le es permitido. La hermenéutica amplía el pensamiento tanto como lo limita, muestra destrezas interpretativas tanto como las esconde, libera y oculta, adorna y complica. Hermes ha sido rastreado y sorprendido. Desnudo nos muestra los orígenes mitológicos de la hermenéutica. Nos indica simbólicamente el camino, la forma y el estilo de su interpretar divino y humano, tan astuto e inteligente como azaroso y delictivo. La hermenéutica es tan mítica como filosófica, tan cotidiana como trascendente. Es popular e ilustrada, inconsciente, pero mucho mejor cuando es consciente. Sin embargo, todos siempre estamos y vivimos interpretando. Interpretar como un hacer, un vivir hermenéutico, es comprender las fuentes y tradiciones del pensamiento, de la vida, de lo que nos constituye y constituimos cada vez, cada instante, desde nosotros mismos, juntos para los otros y viceversa. Lo que de aquello que no somos y hacemos nuestro, quizás, como diría Derrida, con nuestra propia huella. Hermes no ha muerto. No sé si lo ha hecho el resto del panteón olímpico, pero Hermes, el gran hermeneuta, el primero quizás, nos inspira continuamente. Se ha hecho manifiesto en la filosofía post-nietzscheana. Se oculta cuando no sabemos que es él, el que nos hace interpretar y comprender las interpretaciones. Somos en esencia, en soledad y en convivencia hermenéutica, cambiante, viva. Decir y hacer interpretado, interpretadores de la vida, del ser, de los fenómenos, del pensamiento, de los otros, siempre. Hermes vivirá, aunque no hablemos de hermenéutica. En Hermes encontramos una diversidad de símbolos que nos explican, simbología mítica y universal, simbología que nos aproxima al saber, al ser, al comprender que somos ahí. La hermenéutica seguirá variando, seguirá adquiriendo nuevos apellidos, como el de bíblica, fenomenológica, jurídica u onírica, de la que se ha hablado ya, pero en su esencia será un simple interpretar que se complejiza al ser interpretado. No importa cómo la llamemos, no importa cómo la entendamos, importa conversar y reflexionar en torno a ella, reflexionar sobre su horizonte desplegado por otros pensadores de todos los tiempos. Hacer, aplicar, sentir, soñar, crear hermenéuticamente es nada más la sombra de Hermes oculta en nosotros, su soplo divino, musical, astuto y viajero. La hermenéutica es de la vida como Hermes, es la comprensión mitológica,
un interpretar vivo que se interpreta, un interpretar que posibilita desde lo interpretado, un usar interpretativo. La hermenéutica es un osar interpretativo, un atreverse, un osar simbolizante, una osadía de la mente creadora, un co-osar entre interpretaciones híbridas. Los hermeneutas osan con el verbo, se arriesgan con las ideas, con las metáforas, con las paradojas, con el mensaje, se atreven osadamente con las interpretaciones. Gracias, Hermes, por indicarme el camino para esta hermenéutica de la hermenéutica. Para finalizar, un poema de mi padre que encontré haciendo esta investigación en un librito de Isaac Asimov, se llama Las palabras y los mitos. Y en la portada descubro un poema de mi padre que ya tiene 83 años y se titula El mito. Y cabía para cerrar esta lectios inaugurales. El mito arraiza. El hombre se vio en la cima de la montaña y gritó desesperado que estaba muerto. Desde entonces, cada quien sueña lo que su alma prohíbe y luego cuenta historias de su vida. Pedro Paraíba. Y esos cuentos, queridos seminaristas y público, son pura hermenéutica. Muchas gracias. Muy honrada de poder participar de esta lección inaugural. Bueno, pertenecemos a la Gobernación del Estado Mediano. Estamos ya transitando el aniversario número 50. Vamos a interpretarme con la idea de acrecentar la fe. Dos, en primer lugar, un año de Cordero de Dios, del compositor alemán Hans-Georg Hassler. Y en segundo lugar, interpretaremos Ubicaritas, donde hay caridad, está Dios con nosotros, del compositor noruego Ola Heide. Agnus Dei, qui
Fuerte los aplausos para Ahora nos disponemos para escuchar esta segunda interpretación de música sacra. Reiteramos la cantoría de Mérida con otro fuerte aplauso. Ahora vamos a invitar a Monseñor Elisandro para que haga entrega del certificado al doctor don Rodrigo Martínez Andrade en esta elección inaugural de nuestra Casa de Formación, Seminario San Buenaventura de Mérida.
Finalmente, invitamos al presbítero doctor George González, director de estudios, para que dé las palabras finales. Bien, queridos hermanos, hemos estado en esta mañana, hemos tenido la gracia de poder, como todos los años, tener la lección inauguralis este año en el área filosófica, en el ámbito de la filosofía griega, también con un énfasis bastante marcado en la literatura, lo que también en su conjunto se puede llamar pensamiento helénico. Doy las gracias al Señor, pues porque es bueno y porque es eterna su misericordia y nos ha permitido estar durante este acto que el Señor nos ha regalado. Agradezco pues la presencia de nuestro Padre y Pastor, el Señor Elisandro Terán, del rector del seminario, del equipo de formadores, del vicario general, vicario de pastoral, de los sacerdotes que nos acompañan en este día, y especialmente del cuerpo de profesores. Hemos escuchado una disertación con una claridad casi meridiana sobre un tema tan importante para la filosofía como lo es la hermenéutica filosófica, y que cada día con el hacer filosofía se va haciendo más notoria la necesidad de la buena interpretación. Y que todo esto naturalmente se enmarca en el llevar a cabo todo lo que después del Concilio Vaticano II, pues en todos los documentos posteriores, en su contexto, vistos todos en contexto, miran a que la formación sacerdotal tiene que ir muy abierta al laicado. Y hoy, con la presencia de don Rodrigo, a quien agradezco sumamente el haber aceptado la invitación que le hice y haber pues dado su tiempo, haber preparó la ponencia, pues hemos visto eso, la presencia del laicado en el área académica del seminario, este año en la lección inaugural y en el ámbito filosófico. Y que esto se perfila también en la solicitud que hace ahora la Iglesia de que la filosofía y la teología se relacionen con todas las áreas del conocimiento. Y eso es lo que hemos visto en esta mañana. Agradezco mucho la presencia de él. Tenemos la dicha de tener en el cuerpo de profesores algunos profesores de la Universidad de los Andes, acompañados de otro coro de profesores laicos que también tenemos, junto a los profesores, al cuerpo docente que tiene nuestra casa. Como les decía anoche, en el último mensaje que les puse, más que dar clases, yo presumo de nuestro seminario que más que dar clases, los profesores lo ven como un apostolado. Yo presumo de nuestro seminario que el cuerpo docente que tenemos es un cuerpo docente de altura y que está adornado con el don de la fe. Presumo eso de nuestro seminario y nos sentimos todo el equipo de formadores y también, por supuesto, el señor arzobispo muy contentos pues, de tenerlos a ustedes aquí. Vamos pues entonces dentro de un momentito a disponernos a la participación en la Santa Eucaristía. Que Dios les pague por su presencia, que Dios les bendiga y les deseo desde ya, y auguro que así será, un éxito académico durante este año. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Señores, gracias por su atención y participación. Ahora les invitamos un café a la salida y posterior la solemne Eucaristía inaugural de este año 2024-2025. Muchas gracias.